Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo que nos das para poder, Señor, tener un espacio donde podamos estar delante de ti, leyendo y escudriñando las Escrituras. Gracias, Señor, porque este es el tiempo que tú has destinado, Señor, para que leamos, para que tu presencia, tu Santo Espíritu, sea quien nos revele tu palabra. Señor, tú eres el Maestro por excelencia. A ti te honramos, te bendecimos y te glorificamos en esta tarde. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante con estos programas y qué bueno que nos sintonizan en esta tarde donde podemos estar juntos escudriñando las Escrituras. Y hoy seguimos con el mensaje, estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, un mensaje tremendo que Dios está dando precisamente a través del Espíritu Santo, usando a Juan para transmitir un mensaje muy importante a las 7 iglesias de Asia, esas iglesias que se formaron en medio de los viajes misioneros del apóstol Pablo y el surgimiento y la expansión del Evangelio en todas estas regiones de Asia. Entonces dice la palabra aquí en el versículo 8 del capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al pastor, al líder de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia somos los santos, los creyentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros formamos juntos, unidos, formamos ese edificio santo y vivo donde mora el Espíritu Santo, la iglesia del Dios viviente, la eclesía, que traduce precisamente los llamados fuera de este mundo. E indiscutiblemente con la predicación del Evangelio a través de todos estos viajes misioneros, la palabra de Dios empezó a correr por todas estas regiones de Asia y vemos entonces cómo viene un mensaje. Era necesario escribirle a las congregaciones, a las iglesias, a los líderes, a los pastores de algunas iglesias que ya se estaban estableciendo. Y es un mensaje de urgencia. Mire lo que dice, es precisamente escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y Esmirna era, según lo que estábamos leyendo e investigando, era precisamente una ciudad en la provincia romana de Asia y estaba hacia la costa del mar Egeo, que en la actualidad es la parte de Turquía asiática, ¿verdad? En estos tiempos hubo una colonia griega en ese lugar. Posteriormente vemos que Esmirna fue una fiel aliada de Roma y dice además que funcionó como puerto natural para la antigua ruta comercial que atravesaba el Valle de Hermo, siendo región interior inmediatamente muy firme. Fue una fiel aliada de Roma desde mucho antes de que el poder de dicho imperio llegara a tener supremacía en el Mediterráneo oriental. Hoy en día actualmente tiene que ver con Izmir,
la segunda ciudad de Turquía asiática en tamaño. Pero sigamos adelante. Entonces dice acá, se identifica quién es el que da el mensaje precisamente a la iglesia, quién es el que nos habla a nosotros. Es Dios. Y aquí a través del Espíritu Santo, dice, se identifica como el primero y el postrero. Él es el que tiene la preeminencia, Él es desde antes de los tiempos de las edades, es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que dice, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Gloria a Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo, estamos hablando de aquel verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Precisamente en el libro, en una de las cartas del apóstol Pablo dice que Él se despojó de su gloria y habitó en medio de los hombres, pero fue obediente hasta la muerte de la cruz. Y entonces por eso mismo Dios lo resucitó de los muertos, dice que le ha dado que su nombre sea un nombre que sea por encima de todo lo que se confiese en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea que es el que estuvo muerto y resucitó. Él está vivo y vive en medio de cada uno de nosotros, los creyentes, en nuestro corazón, a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. Y dice acá, después de que se presenta a la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, todas las cosas están abiertas delante de la presencia de Dios. No hay nada oculto, ¿verdad? Y más en su iglesia. Por tanto, Él conoce las obras de la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está predicando la palabra, está ganando los perdidos, está predicando, está enseñando, está yendo a sanar a los enfermos, está haciendo brigadas, está haciendo acompañamiento. Entonces dice, yo conozco tus obras. Jesús conoce las obras de su iglesia, porque esa es la cabeza. Pero también habla de la situación de esta iglesia de Esmirna, porque dice, y tu tribulación, y tu pobreza. O sea, estaban en medio de dificultades, estaban pasando situaciones difíciles, y de pronto eran pobres en la parte física, pero dice, pero tú eres rico. ¿Por qué eran ricos? Porque tenían lo más preciado de este mundo, que no se puede comparar ni a oro ni plata. Nada en este mundo puede comprar lo que el Señor nos da, y es la salvación. Su sangre preciosa fue dada por nosotros en la cruz del Calvario, precisamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto somos ricos. Y por eso Jesús dijo que hiciéramos nuestros tesoros en los cielos, donde la orina y el hollín no corrompen, ¿verdad? Y pongamos la mirada en las cosas eternas. Entonces dice acá, eres rico, y nos dice a nosotros somos ricos, ricos espiritualmente, porque tenemos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué más dice acerca de esta iglesia? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que había quienes se llamaban ser judíos. Recordemos que era una provincia romana, había una colonia de griegos, y se decían ser judíos, creyentes, ¿verdad?, en el Dios único, pero realmente ellos no eran verdaderamente judíos. Lo llama aquí sinagoga o reunión o congregación de Satanás. Y sabemos que Satanás viene a robar, matar y a destruir, pero Jesucristo viene para dar vida y vida en abundancia. Por tanto dice, a pesar de que está rodeado de todas estas cosas, le dice a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Esa es una iglesia que es una iglesia perseguida. Está diciendo, mira, y esto ocurrió precisamente después del año 100, después de la era de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo de persecución por parte del Imperio Romano contra todos los creyentes. Los creyentes tuvieron que esconderse
irse a las catacumbas, a las cuevas, hasta el año 300, donde Constantino, siendo rey emperador del imperio, da un edicto y queriendo congraciarse con los creyentes, con los cristianos, porque ya el cristianismo se estaba regando pues por todo lado. Entonces decreta al cristianismo como la religión del imperio. Pero leemos esto porque esto nos habla la historia de la iglesia, la historia eclesial. Vemos que Constantino lo que hace es mezclar el paganismo de muchas personas que habían en el imperio y los disfrazaba, sus actividades, sus cultos, sus paganismos, cosas que no agradan a Dios, los disfrazó con algo de cristianismo. Entonces de ahí se viene el culto a María, que era el culto precisamente a Isis, a la diosa del sol, y muchas otras cosas que no vamos a hablar en este momento. Pero lo cierto es que se mezcló el paganismo y el cristianismo. Entonces hubo una época, entonces estamos hablando aquí que en Esmirna esta la caracteriza como una iglesia perseguida, y en la historia de la iglesia, como hemos dicho, cada una de estas iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Vemos que este es un tiempo del periodo de la iglesia perseguida, la iglesia que fue verdad maltratada, muchos murieron, muchos fueron colgados, muchos fueron llevados a los fosos de los leones, murieron en el circo romano. Y le dice a los creyentes: miren, no teman, ustedes son ricos. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Aunque esos 10 días pueden ser semanas o años, no sabemos exactamente. Pero lo que está diciendo es que la tribulación no iba a durar mucho tiempo. Iban a pasar por momentos difíciles, iban a ser probados, y recordemos que la palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser probada como el oro pasa por el fuego, para que sea hallada en medio de alabanza y de adoración a Dios. Y muchas veces tenemos que pasar, no es fácil, yo sé que no es fácil pasar por situaciones difíciles o de prueba, pero es allí donde tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos momentos de gloria, momentos de gozo, momentos de felicidad, vamos a tener momentos de dificultad, momentos de persecución, pero es allí donde tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Y no temer, sino seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, sabemos que la prueba de nuestra fe lo que produce en nosotros es paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Entonces le dice finalmente a esta iglesia que es perseguido, que va a ser perseguida, le dice: sé fiel hasta la muerte. Es el llamado de Dios para nosotros hoy en día también. Seamos fieles hasta la muerte. Andemos por el camino angosto, andemos por la puerta estrecha, entremos por la puerta estrecha. Seamos fieles. La fidelidad, ¿qué significa? Es un compromiso de vivir en santidad, no dándonos al mundo, sino sirviendo a Dios de corazón con nuestras vidas, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Por tanto, entonces seamos fieles hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque Él entonces, dice acá, nos dará una corona de vida. Y en la Biblia habla de varias coronas: la corona de vida, la corona de la salvación. Hay varias coronas que en este momento no las voy a nombrar, pero lo cierto es que vale la pena perseverar, vale la pena ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque al final del camino, cuando el Señor nos lleve a su presencia, dice acá entonces que el Señor nos dará una corona. Vamos a ser coronados por esa perseverancia. Vale la pena servir. Viene una vida eterna en los cielos. Tenemos que seguir hacia adelante, poniendo los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Alabado sea su nombre. Sigamos este camino. El apóstol Pablo hablaba acerca de caminar esta carrera con paciencia. El apóstol Pablo dijo: prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos una carrera que seguir. Ya somos creyentes, somos cristianos, vamos a la iglesia, que leemos la palabra, nos congregamos, oramos,
y estamos en esta vida todavía, pero recordemos que no somos de este mundo, estamos de paso en este mundo. Y mientras Dios nos lleve a su presencia, entonces no tenemos que perseverar. ¿Y perseverar qué significa? Cumplir lo que dice su palabra. Tratar de mantenernos en su palabra, en sus estatutos, en lo que nos habla para nuestras vidas y no dar nuestra vida al mundo. Por tanto dice, el que tiene oído oiga en lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, de todos los líderes, el ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle a su iglesia. Dios quiere exhortarnos, quiere hablarnos, quiere instruirnos. Es importante entonces que cada uno de los líderes, los pastores, estemos atentos precisamente a la palabra de Dios que Él tiene para su iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto es un evento profético que estamos hablando precisamente de los tiempos proféticos. Va a haber más adelante vamos a estudiar eso. Y tiene que ver con el tribunal de Cristo, donde van a ir los creyentes, ¿verdad? Para ser juzgados, pero la sangre de Cristo Jesús los va a justificar. Y en la final de los tiempos, todos los hombres muertos, los que están en el mar, en la tierra, abajo de la tierra, todos los hombres comparecerán ante el gran juicio del gran trono blanco. Y entonces cada uno dará cuenta de sí de conforme a lo que hizo aquí en la tierra. Entonces serán abiertos los libros. En cada libro está escrita la vida de cada persona. Y entonces aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida dice que será echado en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte. Y aquí por eso dice, se nos anima y se nos exhorta a que venzamos, que seamos vencedores en Cristo Jesús, que sigamos adelante, que perseveremos para que no nos toque esa parte de la segunda muerte, como dice aquí la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Qué apasionante, qué alegría nos da poder seguir leyendo, seguir estudiando las Escrituras y poder seguir hablando de tiempos proféticos. Los tiempos proféticos nos habla precisamente la palabra de Dios, una palabra profética. Tiene historia, tiene cánticos, tiene palabra de sabiduría, pero también tiene palabra profética. Y esa palabra profética tiene que ver con lo que Dios nos anuncia o le anuncia a la humanidad sobre las cosas que deben acontecer pronto hacia el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Este es tu programa siendo pastoreados por Él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Si necesitas oración, no dudes en escribirnos al 315-283-4426. 315-283-4426. Te animamos a que escudriñe las escrituras, a que lea la palabra, a que le pida al Espíritu Santo que te la revele, que te enseñe, ¿verdad?, las riquezas de las escrituras. Nos vemos en otra ocasión si Dios lo permite. Y bueno, aquí estaremos con la bendición del Señor. Chao, chao para todos. Bendiciones.